siembra, crecimiento y cosecha del trigo. 3 momentos de un mismo proceso. Un proceso fundamental para la vida humana. Desde tiempos muy antiguos, el trigo es parte fundamental de la dieta del ser humano. A partir de él se hacen innumerables preparaciones, entre ellas el pan. El mismo Señor Jesucristo y los escritores bíblicos han usado este proceso para ilustrar más de alguna enseñanza, más de alguna lección sobre la fe. Y tanto ayer como hoy goza de alta efectividad. ¿Con qué asociamos la semilla, el trigo, el pan? Sino con el Evangelio, con la palabra de Dios que nos transforma, con el alimento espiritual que nos nutre. En el texto de hoy, una breve parábola, se nos habla de un punto ineludible para la comprensión de la fe y para su vivencia. ¿Cómo brota la fe? ¿Cómo brota la fe? Y desde la imagen de la siembra, del crecimiento y de la cosecha del trigo, el Señor nos enseña. ¿Qué es la siembra? Cuando predicamos y escuchamos el Evangelio, cuando estudiamos las Escrituras, cuando compartimos la palabra de Dios, ahí está la siembra. Cuando el bien está en nosotros, ahí estamos cosechando. Y cuando este bien se encarna en el servicio al prójimo y al mundo, es decir, cuando damos testimonio de Cristo en nuestro actuar, junto con cosechar, también estamos sembrando. Porque anunciar a Cristo también se hace con buenas obras. Muéstrame tu fe por las obras, enseña el apóstol Santiago. Y el crecimiento, dice el texto, lo mismo da que el labrador esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo puede pasar sin que el labrador haga nada? En la siembra y en la cosecha nos vemos. El labrador se ve haciendo algo. Y en el crecimiento tienes que esperar. El crecimiento no tiene que ver contigo. No tienes nada que hacer ahí. Puedes ir a dormir tranquilo y cuando despiertes tal vez ya va a haber crecido. Cuando menos te des cuenta, la semilla habrá germinado y brotado. El crecimiento lo da Dios, dice el evangelista. Esperar. Este es el problema de muchos de nosotros. No queremos esperar el crecimiento. Muchas veces pretendemos apurarlo, forzarlo. ¿Qué clase de cosecha se puede obtener de algo así? Tal vez un fruto verde con mal sabor, poco nutritivo. Miren qué calamitoso es no esperar a que Dios obre. Sabemos que Dios opera en nuestras vidas, pero no sabemos cómo ni cuándo. Sin embargo, el ser humano quiere saber cómo actúa Dios. ¿Por qué? Porque quiere tener el control de todo, incluso del mismo Dios. Quiere que hasta lo divino sea conforme
a sus concepciones de mundo, a sus ideas, a su voluntad. ¿Por qué pasa esto? Porque no tiene fe. O porque la tiene a medias, que es lo mismo que no tener. Mas, cuando no se tiene fe, se hace a Dios a un lado y se le reemplaza. ¿Por quién? Por uno mismo. Pues sí, el ser humano no puede o le es muy difícil esperar lo incierto, exponerse a la incertidumbre, esperar lo desconocido, esperar y aceptar lo distinto a su voluntad. Entonces no puede confiar en Dios y desespera y busca en otros caminos. Pero, hermanos y hermanas, por todo esto, por todo lo anterior, debemos esperar sin dudar el crecimiento que da Dios. El labrador no puede hacer nada para que la semilla crezca. Todo es pura obra divina. ¿Y en mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Escucha la palabra de Dios. Atiende siempre el mensaje de su evangelio. El crecimiento de la fe y toda la vida en Cristo no depende de obra humana alguna. Tampoco la siembra y la cosecha realmente, por más que nos veamos participando en ellas. Pero el crecimiento no depende de mí. Dios pone en nosotros el escuchar y el obedecer su palabra y también el bien obrar. ¡Qué gran noticia! La mejor noticia. Y está muy bien que sea así, pues ¿qué hay más seguro que esperar en Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede haber más seguro que esperar en Dios? El sembrador puede ir a dormir confiado, seguro de que la semilla dará buen fruto. Es decir, puede de esta manera disipar la incertidumbre, sacudirse del miedo a lo desconocido y de su necesidad de control, y al fin someterse a la voluntad de Dios con fe. Esperar el crecimiento que da Dios es también aprender a vivir en la voluntad de Dios, en vez de persistir en la nuestra. ¿Cómo? ¿De qué manera? Oyendo la voz de la palabra de Dios con fe, con humildad, dejándome interpelar por ella, renunciando a mi orgullo y a la soberbia. Cuando esto ocurra, veré al Señor en todo momento y podré vivir confiado en la espera de su obra en mí, del crecimiento y también de su obra en el mundo. Hermanos y hermanas, así como la semilla crece según su curso natural, el Espíritu también tiene un curso natural que no depende de ti ni de mí, sino de Dios. Por eso lo más seguro es siempre esperar en Dios, que Él nos haga crecer. Y que Él nos haga crecer es lo mejor para nosotros. Por eso nunca nos resistamos a ello. Creamos en que la obra de Dios avanza a su manera, sin hacer ruido muchas veces, y aún ante los obstáculos no se detiene. Pero llegará un tiempo en que el fruto estará listo para ser cosechado. Sí, pues el Evangelio siempre
siempre dará frutos y siempre dará una gran cosecha. Y cuando llegue el tiempo, sus frutos serán de justicia, de paz, de amor, de bondad. Viviremos la concordia, la armonía plena entre los seres humanos. Por eso, hermanos y hermanas, hoy y siempre escuchemos su palabra y esperemos en Él, pues por medio de su palabra es que son transformados los corazones y los mundos. Qué gran regalo es este que nos ha sido dado, la palabra de Dios, su evangelio. Perseveremos entonces, perseveremos recordando que el bien no brota ni de ti ni de mí, sino del Señor que lo hace brotar. Es cierto que el crecimiento a veces se demora y cuando esto ocurre perdemos la paciencia, pero no. Cuando se demore, tengamos aún más paciencia, encomendémonos aún más a Él, sin claudicar, sin desfallecer. Al contrario, pidiendo aún más fuerza y sobre todo más fe. Porque, entre paréntesis, no necesitamos una fe grande ni portentosa a los ojos de los demás. No necesitamos aparentar nada. De hecho, la Escritura dice todo lo contrario, que es suficiente con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso hemos de escuchar periódicamente la voz de Dios en su evangelio, en privado, aquí en la comunidad y en todo momento. Debemos regar la semilla y esperar el crecimiento y sus frutos, los que vienen de parte de Dios. Hermanos y hermanas, tengamos fe, confiemos en que el Señor dará el crecimiento y un crecimiento con buenos frutos a su tiempo. No ignoremos la voz de Dios. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.